Bueno, muy bien, arrancamos. Me parece que estoy un poquito fuerte o el parlante me llega a mí acá, ¿no? A bomba un poco. Ahí está. Bien. Bueno, buenísimo. Venía bien un cafecito, un relax y meternos en este segundo panel. Eh, Primero, por supuesto, siempre que se hacen estos eventos, hay un montón de gente entusiasta que se engancha, ¿no? Así que, como parte de este Congreso Puro Girasol de Advanta, queremos agradecer especialmente a empresas que nos acompañan, AGD, UPL, Santander, el Ministerio de Bioagroindustria de la provincia de Córdoba, por acá estaba Marcos Blanda, su secretario, sentado en primera fila, gran amigo. Agradecemos, por supuesto, también a los medios, ¿no? Porque es bueno cuando este lugar donde estamos nosotros es una caja de resonancia para otros, ¿no? Por empezar, para la gente que nos está viendo allá, para los que nos van a ver seguramente después editado todo este material, y por supuesto a los medios que están relevando todo esto, a La Nación Campo, a Clarín Rural, a Agrofy, a la Red Rural, a Agrositio, a Infocampo, a Mitre y el Campo, a Ruralnet, a AgroLink, a Rivadavia Agro, a Bichos de Campo y a Horizonte A, y por supuesto también las instituciones, ¿no? Agradecemos a estas instituciones que acompañan esta primera edición del Congreso Puro Girasol, CREA, a SAGIR, a PSE, a Universidad Nacional de Río Cuarto, a la Universidad Nacional de Córdoba y a Girasol Lazos. Así que bueno, a todos ellos muchísimas gracias por estar acá. Y ahora bueno, vieron que hicimos un living, así que con este living lo vamos a hacer más dinámico, más va, viene, cosa que sea, hay algún acompañamiento con diapos en algunos temas como para charlar. Le voy a presentar acá a mi izquierda, Federico Morla, es ingeniero agrónomo, doctor en ciencias biológicas. Se desempeña como docente e investigador en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Su área de especialización es la ecofisiología y el manejo de cultivos extensivos. Me encanta porque le hemos dado mucho foco a la ecofisiología en esto. Me acuerdo en una ola del maíz, el maíz también entró con toda esa onda y ahora de nuevo empezamos a revisar estos conceptos espectacular. Acá al lado mío, a la derecha, lo tengo a Jonathan Damiani, que es técnico en producción agropecuaria, miembro de APRESID, gerente de producción de campos en el sur de Córdoba, tiene mucha experiencia en el manejo de ambientes en campos en zona de Blaulage y en manejo de girasol por ambiente, así que con él vamos a charlar de todo esto. Más allá, Julián Siri, ingeniero agrónomo, responsable del área de desarrollo técnico de Advanta Semillas, y con él vamos a ir viendo esto que se habló recurrentemente y transversalmente, que es el germoplasma, ¿no? La investigación, todo lo que hace a esta gran revolución que yo creo que está ocurriendo en los últimos 10 años con el girasol, al igual que ocurrió con el sorgo, ¿no? Cultivos que habían hecho así en las décadas del 70, 80, que empezaron a caer así, y junto con él cayó la inversión en investigación, en Bocho, ¿no? En ponerle cabeza a todo esto. Bueno, vamos a charlar con Julián de esto. Y allá mi querido amigo Ricardo Martínez Peck, un maestro, licenciado en mecanización agrícola, consultor privado, brinda asesoramiento integral en mecanización agrícola. Con él vamos a hablar de factores robadores de rendimiento. Me encantó, en la siembra y cosecha. Me acuerdo cuando hablaba de telemática y todo eso. Siempre le digo a Ricardo que es una carrera que me apasiona, porque sin duda hoy la tecnología en mecanización agrícola no solo pasa por los fierros, sino que pasa además por las AgTechs, por la inteligencia artificial, por la robótica. Se tiene un desafío bárbaro y creo que justamente para eso tener profesionales especializados es fundamental. Bien, vamos a arrancar. Le voy a preguntar por orden de aparición a Federico. ¿Por qué crees que está aumentando el girasol en Córdoba? Viste que fuimos hablando recurrentemente, fueron apareciendo espacios cuando veíamos los mapas, cuando íbamos planteando densidades, cuando planteábamos también el tema de control de malezas, ¿no? Bueno, ¿cuál es un poco tu explicación? Porque eso es un local. Bueno, yo voy a dar la pata local a la charla, un poco contarles por qué creo yo que el girasol está volviendo, y yo creo que está volviendo con fuerza y con ganas de quedarse, y lo voy a enmarcar en tres contextos: uno histórico, uno agronómico, ecofisiológico, y uno más internacional y de mercado.
El primero histórico es que históricamente esta región era girasolera. Si nos vamos 40, 50 años atrás, acá había vaca, maíz y girasol. Después llegó la soja, desplazó el girasol, el pobre girasol se fue a los lotes más feos, la maquinaria agrícola no acompañaba. Después seguramente nos van a contar, pero la gente más grande siempre cuenta que pegarle a la placa de girasol era complicadísimo. Ya vimos lo que causa la desuniformidad tanto espacial como temporal al rendimiento. O sea que lo tuvimos, históricamente lo empujamos a que se vaya, lo invitamos a que se vaya el pobre girasol. Yo creo que ahora el contexto ha hecho que pueda volver. Y ahí aparece el contexto internacional. El conflicto bélico de Europa del Este, Ucrania y Rusia, primero y segundo productores y exportadores de girasol a nivel mundial, se empiezan a pelear entre sí y el mundo empieza a ver de dónde puede llegar a conseguir un poco más de aceite de girasol y aparece Argentina como un potencial productor de ese aceite. Se creen que los precios y la demanda va a crecer y eso hizo a que los productores volvieran a querer producir un poco de girasol y ahí entra la tercera pata que yo veo, que es la parte más agronómica. Volvieron con el girasol y se dieron cuenta, che, el girasol anda bastante bien en la zona. Se había dejado de hacer, lo volvió a hacer el productor y dice, che, anda bastante bien. Y acá les quiero compartir este gráfico que hice, donde se ven los rendimientos de girasol con su cultivo competidor, vamos a decirlo de esa manera, que es el rendimiento de soja. Cada puntito de ese que se ve en el gráfico, el punto amarillo, muestra el rendimiento de un lote de girasol y el lote de una soja bien cercano. O sea que sería, ¿cuánto rendiría en el mismo ambiente un girasol y una soja? Lo interesante de ese gráfico es que veamos cómo la línea se tiende a planchar y que en un momento cruza la línea 1-1. Lo importante primero es que veamos cuáles son los pisos y los techos del girasol. Miren ustedes que los pisos del rendimiento del girasol no se caen tanto como si se cae el de soja. Y los techos no son tan altos como el de soja. Les marqué la línea de tendencia de esa gráfica y corta la línea 1-1 más o menos en los 1800 kilos. En una simple cuenta matemática eso nos estaría diciendo que si nosotros biológicamente no estamos apuntando a una soja de 1800 kilos para abajo, biológicamente nos convendría hacer girasol. Nos muestra la estabilidad del cultivo en ambientes de menor productividad donde los rendimientos de otros cultivos, como en este caso la soja, pero que también puede ser el maíz, se caerían mucho o inclusive hasta pueden llegar a fallar. En este caso el girasol nos estaría dando mucha estabilidad en la producción. ¿Está bien? Otra cosa que es importante es que todo esto vino acompañado de mejoras en el paquete tecnológico. También se habló mucho esta mañana de que los nuevos genotipos tienen mejores condiciones de estabilidad, los nuevos genotipos tienen mejores condiciones de sanidad, tienen resistencia o tolerancia a herbicidas que favoreció el manejo de, por ejemplo, malezas, que hizo que el cultivo pueda volver y ocupar un nicho importante. También en la parte de logística, porque no compite con maquinarias con otros cultivos, por dónde se ubica la siembra y dónde se ubica la cosecha, permite diversificar la logística de una cadena productiva y también se nos diversifica todo lo que es la productividad, o sea, el poder ofrecer al mercado otro producto. Todo eso hace un combo de que el girasol puede entrar bien en los sistemas de rotaciones de cultivos del sur de Córdoba y que es un cultivo que, a mi parecer, vino para quedarse. Muy bien. ¿Vos tenías otra más que querías dentro de esto? Perfecto. Jonathan, bueno, vos, que sos un tipo que también conoces bastante y estamos metiéndonos mucho en Córdoba como potencial, te hago una pregunta que es, ¿crees que es un cultivo el girasol que llegó para quedarse
Y en tu experiencia, ¿cómo ves el cultivo dentro de la planificación de rotaciones que tienen en los campos que vos manejás? Bien, ¿cómo va, Richard? Mira, lo que nosotros venimos viendo es que el cultivo no se tendría que haber ido nunca. En realidad, básicamente nosotros en nuestra zona de producción llevamos girasol, maíz, soja, trigo, centeno y avena de producción todos. Y lo que fuimos viendo en algunas situaciones, más particularmente en la localidad de La Baulaye, haciendo un poco el tema de diagnóstico de suelo, que teníamos una particularidad con el cultivo de soja. No podíamos levantar rendimientos y nos plafonábamos en los 25 a 28 quintales. Y empezamos a entender un poco a través del diagnóstico de suelo qué nos estaba pasando. Y básicamente empezamos a ver los resultados y no teníamos problemas a los 0,20 centímetros, pero sí empezamos a ver que entre los 20 y 40 y 40 y 60 empezamos a tener una disrupción del pH y la salinidad y el sodio. Y en gran parte el problema que tenemos ahí es el sodio, y bueno, se lo atribuimos al desarrollo de esa soja es por parte de esto, y empezamos a incursionar ya hace bastantes campañas atrás el tema de la rotación y meter el girasol dentro de esos esquemas. Esos rectangulitos son las zonas donde tenemos mayor parte de sodio y pH de 8, 9. Y bueno, el girasol nos empezó a dar unas respuestas bastante interesantes en nuestras siembras y empezamos a tener rendimiento de 35, 36 quintales. Y la verdad que comparado hoy en términos de rentabilidad contra una soja de 25, no tenemos discusión que el girasol tiene que estar dentro. Muy bien, vamos un poco al tema germoplasma y acá por ahí la pregunta es ¿hasta dónde ha ido el mejoramiento genético, ¿no? del cultivo? Y cómo están viendo también ustedes el umbral, ¿no? Hacia adelante, porque uno dice, che, con todas las tecnologías nuevas que hay de breeding, manejo de información gruesa, ¿no? Importante, ya no es una selección solamente fenotípica y visual, hay mucho. ¿Cómo la están viendo y por dónde lo ven hacia futuro? Lo que vemos en Girasol, Richard, que es bueno, el granito de arena que podemos aportar nosotros como empresa es justamente la genética, dar genética que rinda más y así ustedes, los productores, asesores, lo pueden incorporar en mayor medida, más fuerte, en mayor cantidad de ambientes. Sin dudas, vemos que nosotros internamente como empresa, y lo podemos también decir como industria, según lo que dijeron Sebastián y Mauro, esos cambios, esos lotes que nos encontramos de 5.500, 6.000 kilos, sin dudas que van de la mano del manejo y también van de la mano de la genética, ¿no? Por eso, no sé, hoy, por ejemplo, Mauro dijo que tenía un ensayo con un 60% de contenido de aceite, ¿no? Que es una guasada. Y eso por ahí es una pregunta que nos quisimos responder. Che, ¿qué nos aporta o qué cambió en un híbrido de girasol que sembraba, no sé, sus padres, sus abuelos en los 80, 90 versus el híbrido que se encuentran hoy ustedes? Hoy en día los híbridos que estamos sembrando son híbridos que, como se ve acá en la gráfica, no solamente pasaron del 2005 al 2024 de un 46% de aceite a un 54% de aceite, sino que también son híbridos que rinden más en grano y, por supuesto, ahí en ese diferencial entre la barra azul y la verde, rinden más aún en rendimiento ajustado, ¿no? ¿Y esto qué nos lleva? Nos lleva a decir que estos híbridos son más rendidores, tienen más aceite y tienen más rinde bonificado, y esto sin dudas va acompañado también no solamente de este mayor potencial, de estas nuevas tecnologías y técnicas de mejoramiento que hacen que vayamos cada vez más rápido, sino también que va de la mano con un perfil sanitario acorde a esto, ¿no? Que nos ayude a mantener esos potenciales y también a lograr un cultivo estable que no tenga grandes limitantes agronómicas, ¿no? Seguramente tendrán recuerdo de los, no sé, 90, esa época girasolera tan fuerte, donde se veía girasoles que terminaban totalmente revolcados, y seguramente habrán notado que el productor que volvió a hacer girasol los últimos años es un problema que se vio exponencialmente reducido, junto con un avance gigante en la integración de tolerancia y resistencia a enfermedades, ¿no? Siendo Phomopsis quizá la enfermedad con más esfuerzo en mejoramiento, Downy Mildew, Verticillium, enfermedad de fin de ciclo, etc. Por lo cual el panorama es que cada vez estamos yendo más rápido y ese es nuestro rol, ¿no? Llegar a
a ustedes los productores con un producto cada vez más competitivo y más rentable. ¿Cómo será que bajaba en el hotel en el ascensor, me saluda, hola, ¿qué haces? ¿Qué sé yo? Técnico de soja de muchos años, pasado a girasol, ¿no? Hace 2 años trabajando fuerte en girasol. Me parece que hay una mutación muy fuerte a cultivos que justamente necesitan mucho de la genética y que además, digamos, no tienen a veces los impedimentos que tienen las autógamas, ¿no? En ese sentido creo que es clave, ¿no? Esa apuesta fuerte al breeding y a pensar hacia adelante, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Y lo que me parece, Richard, también, que creo que lo dijo Mauro, que la dispersión de estos años, que son cada vez más impredecibles y más complejos, en el girasol encuentra un aliado que, digamos, se selecciona y se hace mejoramiento ya pensando en esos ambientes, ¿no? O sea, nosotros como empresa de mejoramiento tratamos de no poner todos los girasoles en ambientes de 6.000 kilos potencial, sino en buscar en todos los ambientes regionales de rendimiento, ¿no? Y eso también nos hizo venir acá a Córdoba y poder posicionar nuestra genética antes de empezar a venderla. Tocayo, hablamos de ambientes, hablamos de genética, hablamos de manejo, malezas, ecofisiología, y ahora viene una parte clave, ¿no? Que también la vimos en un momento cuando vimos distanciamientos espaciales y todo, es cómo hacer una buena siembra y cómo evitar, como decís vos, Los factores robadores. Bueno, fíjense que hoy recién hablamos de siembra de placas, como si hubiera desaparecido. En realidad está todavía. Entonces, hasta le hemos encontrado la vuelta para sembrar bien con las placas. Básicamente, fíjense que hay un ejemplo de girasol. Y en el norte, yo sé que hay gente de Chaco, de Charata, por ahí, toda la vida se sembró el girasol con simple hilera. Porque a doble hilera nunca logra distribuir bien. A muy baja densidad, cuando los sistemas se ponen lentos, en general empeoran. Nos pasa con los eléctricos también, con los hidráulicos también. Así que, pequeño tip, muchas veces la trabajamos por ahí. Después, nadie quería lubricar la semilla. No le poníamos nada. No, chicos, un poquito de grafito, pónganle algo. Ahora que salieron las neumáticas, no, hay que comprar grafito. Y hay una industria del grafito y del talco y todo lo demás. Y antes ni bola le damos. Entonces, pongámosle un poquito de atención y capaz que una de esas la podemos sacar bien. Y por las densidades que estamos manejando, y con lo que dijo Sebastián hoy día, que coincido plenamente con lo que hablamos hoy de mañana, el desvío no es un factor que sea crítico en el caso del girasol y cualquier máquina mecánica lo puede llegar. Así que tampoco ahora, si la quieren hacer variable, no hay ningún problema. Si después me demostrás que se paga, la hacemos variable la mecánica. No hay problema, le cuelgo 2 motores y la estamos haciendo variable, los motores hidráulicos, y hacemos variable la placa. Así que no hay problema y no se nos van a caer los anillos por hacer una máquina de placa variable. Con las neumáticas, ¿alguien sabe dónde vinieron las primeras neumáticas de Argentina? ¿A dónde fueron? Al sudoeste y sudeste de provincia de Buenos Aires. Las llevó el girasol. Y vinieron todas, estamos hablando de 30 años atrás, europeas. Todos nombres italianos, franceses, Noé Udis, Materma, todo italiano, todo franceses, porque eran europeos. Y ellos sabían lo que era manejar girasol, la semilla más difícil de singular. Así que ahí vienen las neumáticas por primera vez. Las primeras gemas tenían dosificadores, Monocen franceses. Así que ahí nace la siembra neumática en Argentina. En aquel entonces sembrar maíz era una pavada. No había maíces deformes, ¿no? Y las hojas las sembrábamos de cualquier manera. Así que, muchachos, los neumáticos de la vieja escuela venían muy preparados para esas semillas difíciles. Las nuevas generaciones de neumática lo que han hecho es simplificar los procesos, asumir que no hace falta que se regulen, que haya una especie de sistema automático, pero no necesariamente quiere decir que vayan a tener la mejor singulación con los calibres de girasol, que son muy ásperos, ¿eh? Piensen que con las viejas neumáticas comprábamos la placa ciega, le hacíamos primero una mecha de 1,5, y si con la 1,5 no andaba, probamos con 1,75 y con los enrasadores le íbamos porfiando, ¿no es cierto? Sobre todo, yo no sé de dónde salían los... Vos debes saber, ¿por qué le decían grado 3 especial? Porque era especial para renegar, pero le ponían especial en la bolsa. Con eso calculo que le subían el precio. Pero para nosotros que estábamos al otro lado, un horror. Así que bueno, un poquito de cuidado porque no asocien que porque sea nuevo, novedoso y todo lo demás, con el caso particular del girasol la van a poder pelear mejor. Mucho cuidado después donde sueltan la semilla. Y esto es un tema que sí es neurálgico. Me encantó los datos que presentó Sebastián de uniformidad temporal. Y lo vengo viendo sistemáticamente en el campo. Me obsesiona la profundidad de siembra. He desarrollado hasta equipos para medir profundidad de siembra. Y hay un tema que es delicado. Fíjense que ahí hay tubos ultracurvados. Y ahí abajo hay una empresa que tiene 4 tubos distintos. Te dice, elegí el tubo que a vos te sirva.
porque no quiere decir que yo pueda tener un tubo que sirva para todos los escenarios. Y me dice, si querés un tubo recto, es mejor para los suelos arenosos, donde tiende a desmoronarse rápido el surco detrás del abridor. Así que guarda, porque cuando yo tiro la semilla muy atrás, alguna me queda a mitad de camino suspendida en la tierra seca. Y eso me lleva a temporal. Así que mucho cuidado, porque los norteños otra vez vuelvo a lo mismo. Uy, aquella hay una marca emblemática en el norte y dice, pero la clava como con la mano en el fondo del surco. Sí, porque tenía un tubo que ponía la semilla donde había que ponerla. Así que cuidado por ahí que nos comemos la curva. Y hay muchas empresas que lo vieron y han empezado a modificar tubos. Y tengo usuarios que para girasol y sorgo hemos puesto tubo recto, en pos de garantizar que llegue a donde nosotros queremos. Así que bueno, seguimos con la otra, por favor. ¿Te acuerdas que hablábamos de la agrónica hace unos años? Telemática. Ya hablamos mucho, ¿no? Sí, señor. Ofimática, telemática, agrónica, se nos vino. Estábamos hablando hace 20 años de eso. Así que chicos, podemos empezar a sumar tecnología, sí, pero la podemos sumar en la medida que se rentabilice. Y nos vas a ayudar vos. No hay tecnología caras baratas, o se rentabilizan o no. Podemos hacer una variable con motores hidráulicos, eso nos da un poco más de margen porque puedo jugar con las relaciones de los engranajes y ir a ultra baja densidad es más fácil que con los eléctricos. Con los eléctricos lo puedo hacer, pero tengo que trabajar sobre la cantidad de agujeros de la placa, o sea, tengo que tener placas que me permitan que los motores eléctricos vayan a una velocidad donde el control sea estable. El isobús, muchachos, hay muchas consultas de isobús, pero ¿qué es el isobús? Tengo un isobús. Bueno, el isobús es un lenguaje de comunicación nada más. Es como el USB de la computadora. Ahora, ¿qué hay de los dos lados? Es otra cosa. Yo puedo tener isobús, pero el tractor tiene una pantalla muy básica, le cuelgo 3 cosas y se cuelga. Así que si se van a meter por el lado isobús, averigüen un poquitito qué tal es lo que lleva el tractor. No solo si se conecta con la máquina, sino si es capaz de gestionarla. Porque muchas veces lo que nos está pasando, ponemos todo, la prendemos y a las 50 hectáreas se congeló el monitor porque no tiene memoria RAM para mantener todo lo que va atrás. Corte por surcos, secciones, lo vas a mostrar vos también. Me tienen que mostrar que se paga. ¿Hace falta poner motores eléctricos? No, puedo poner un embrague eléctrico. Hay máquinas que simplemente le ponemos un embraguecito que es sí o no, que ni siquiera consume energía, y yo le puedo poner corte por secciones, por surco. Lo único que tiene que mostrar es el número que se paga. Ahí yo trabajo muchísimo en otras regiones, en Bolivia, en Paraguay, cortina forestal, 16% solape, y cuando analicen corte por surco, es mucho más lo que impacta la afectación de rinde que el ahorro del insumo, sobre todo en los barrios más marginales. Guarda que eso nos pega muchísimo. Y tenemos un montón de opciones para hacer mandos con embragues incluidos. Ahí Impecable, impecable. Paso con vos, Jonathan. Nos venías hablando mucho de cómo fuiste ambientando y cómo el girasol encontró un rol especial versus la soja y el maíz, o complementando la soja y el maíz, ¿no? Exactamente. Un poco siguiendo la línea de cómo tomamos las decisiones agronómicas en base al diagnóstico de suelo, nos basamos primero en la parte de los limitantes, seguimos en la calidad de ese suelo y en las deficiencias. La importancia de la combinación de la salud con la elección del cultivo, y después nos trasladamos a la parte de genética, que trabajamos con todos los semilleros, tenemos un convenio con el INTA, donde todos los años hacemos un ensayo de comparativa de rendimiento para poder ver cómo se comportan todos los materiales. Este año tuvimos 28 híbridos. Y un poco eso, tomo la decisión de qué materiales se ajustan a mis ambientes. Y siguiendo en esa línea, acá hay una foto de los ensayos que llevamos adelante. Pasamos a lo que es la siembra variable, densidad variable. Un poco el criterio es, una vez que tomamos las decisiones de las ambientaciones en base al diagnóstico de suelo, armamos las zonas de alta producción y baja producción y tomamos como baja producción 48.000 plantas por hectárea y de alta producción 62.000. Y ahí empezamos a variar, hay una segregación de los ambientes y cómo cuantificamos o vemos el aporte que tiene la siembra variable versus la fija, que dejamos de hacer hace varios años. Ponemos esos check amarillo que se ven en los diferentes ambientes. Eso es un check de medición de siembra fija de 55.000 plantas. Entonces, lo vamos midiendo en los ambientes de baja producción y de alta producción, qué aporte tenemos de la variable versus la fija. Un poquito trasladándonos a los números, hoy la siembra variable versus la fija nos da un aporte de $20 por hectárea. En este caso hicimos 538 hectáreas.
Lo que vemos que ajusta muy bien en la densidad fija versus la variable son los ambientes de baja potencialidad. O sea que bajar plantas en esos ambientes versus los 55 fijos nos da un aporte de 300 kilos promedio, y subir densidad en los ambientes de alta potencialidad no nos da, en esta campaña en particular, no nos dio gran aporte, solo 20 kilos. También medimos un poco en los ambientes de baja producción, es el tema del ahorro de semilla. Y ahí vemos un aporte total de la baja producción de $10.896 sobre 538 hectáreas y un aporte de $194 del ambiente de alta producción, que es muy chico porque bueno, el ambiente de alta producción está muy cercano al promedio, entonces no tendríamos que subir semilla y tenemos un costo no veo bien de acá si son 3.100 negativo, pero bueno, en sí nos da ese aporte de $20 por hectárea a ser variable versus seguir una siembra fija. Después el otro paso de nuestra agricultura de precisión que llevamos adelante, que hablaba Ricardo, es un poco el corte por sección, surco por surco. ¿Qué hicimos en esta medición? Le anulamos los cortes por sección, hicimos la doble pasada en las cabeceras y lo que hicimos es ir a medir el girasol donde no tenía superposición versus el que tiene superposición, y vemos que hay un aporte de rendimiento de $6.131 en esas 538 hectáreas y un aporte de semilla de 626. ¿Qué quiere decir? Que bueno, el fuerte de esto es la caída de rendimiento donde tenemos la doble pasada de semilla, y bueno, esto nos da un total de ganancia del corte por sección de $12,5 por hectárea. Esto medido en 538 hectáreas, más o menos nos dio un 3%, 3,5% de solapamiento. No todos los lotes son iguales, estos son bastante rectangulares. Ya cuando nos vamos a lotes más curvos, probablemente ahí suba el número de superposición, te vayas a un 5, a un 10% o a un 16%, como decía Ricardo. Y bueno, esto es para mostrar un poco la tecnología que tenemos adaptada a nuestro sistema de producción. Y después, ¿qué estamos viendo para adelante en materia de seguir eficientizando el cultivo de girasol? Curva de respuesta a la densidad, esto es invitarlos a los semilleros. Nosotros somos bastante abiertos a seguir creciendo en el cultivo y a que nos traigan propuestas mejoradoras. Este año a este curva de respuesta de densidad lo hicimos en maíz, con 3 materiales diferentes de la competencia, donde metimos 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000 y 90.000 plantas. Y la idea es ver qué plasticidad tiene ese material puntual para construir rendimiento de acuerdo a la densidad. Por eso estamos abiertos a poder llevarlo adelante en girasol para entender un poco más, porque nosotros ambientamos en materia de densidad al girasol, pero no al híbrido determinado. Yo creo que dentro de todos los semilleros seguramente debe haber diferentes comportamientos de esos materiales a la densidad. El segundo punto, combinar nitrógeno por densidad, un tablero de fertilización. Un poco la idea es ver cómo podemos ajustar las diferentes curvas de nitrógeno a ese cultivo. Boro, para buscar un poco de salto en calidad y bonificación. Después tenemos bloques de alto potencial, es ver hasta dónde explora, qué potencialidad explora ese girasol, darle los mejores recursos y ver si llegamos a los 5.000, 6.000 kilos, 6.500 kilos de producción. Y el último punto es correcciones de yeso en base a nuestra producción, como la llevamos adelante en estos tipos de suelo, donde tenemos pH superadores a 7 de neutralidad, donde tenemos sodio y sal. Bueno, la idea de este año es empezar a trabajar en esos ambientes y ver si podemos seguir trabajando en levantar los pisos de rendimiento. Impecable. De nuevo atamos con vos, Juli, la semilla de los híbridos, ¿no? ¿Qué necesitas? Y acá está bueno ver cómo responden los híbridos, cómo ustedes manejan esto en el portafolio y cómo responden los híbridos a estos distintos manejos y cambios de densidad. Sí, sin dudas, Richard, que bueno, esta nueva generación de productores y asesores nos desafía a nosotros como empresas semilleras a brindar una cantidad de información que lo ayude a ellos a hacer ese manejo híbrido específico que nos pone en un desafío. Ya hasta recién me lo dijo en la presentación, ya me quedó pedo. Pero es un muy lindo desafío que tenemos. Y en un cultivo como girasol, siempre nosotros las empresas semilleras es como teníamos
esa barrera difícil de romper, che, es girasol, es superplástico, no nos quedábamos con esas curvas teóricas de respuesta a densidad del INTA Balcarce. Y bueno, sabiendo que venía todos estos locos atrás, dijimos, bueno, vamos a anticiparnos y vamos a tratar de dar una recomendación de densidad híbrido específica, así somos más eficientes produciendo ese girasol, tanto en el uso de insumos como se vio recién, como en estos ambientes de alto potencial, cuando no estoy perdiendo rendimiento y cuando estoy poniendo semilla de más, ¿no? Y a priori esto lo que o sea, estas primeras experiencias que las empezamos a hacer hace 4 años, ¿qué nos dicen? Nos dicen que, por un lado, en ambientes de alto potencial, como se ve en el gráfico de la derecha, tenemos un rango. Acá en girasol, a diferencia de lo que pasa en maíz, donde somos muy finitos, vamos a hablar de rangos, no vamos a hablar de un valor exacto. Que eso, yo al principio me chocaba mucho ese concepto y después dije, no está mal que en girasol tengamos rangos, ya que es un cultivo difícil de lograr, el coeficiente de logro depende mucho de la cama de siembra, fecha de siembra, etcétera, etcétera. Por lo cual, ese rango que no nos incomode, nos podemos manejar con ese rango, pero sí entender cuándo estamos perdiendo rendimiento. ¿Y qué es lo que vemos a nivel general, sin discriminar entre genotipos? Vemos que, digamos, estamos en un rango de entre 45 y 60, 65 mil plantas por hectárea. Estamos en el rango óptimo, donde estamos maximizando esos rendimientos en girasol. Por debajo, posiblemente en estos ambientes de alta nos estemos quedando un poquito cortos. Por encima, estemos incluso yendo con la curvita un poquito hacia abajo, por ahí asociado muchas veces a problemas un poco de vuelco, quebrado o no retorno de esa mayor cantidad de plantas. Mientras que en ambientes de bajo potencial también se ve algo bastante teórico en cierto sentido, donde estamos maximizando esos rendimientos entre las 30 y las 50.000 plantas por hectárea, ¿no? Entonces, este sería el marco teórico. Pero ¿qué pasa cuando nos llama un Jonathan y nos dice, che, ¿qué densidad usamos? ¿Es lo mismo para todos los híbridos o cambia? ¿Qué es lo que vemos? A nivel general no vemos que todos los híbridos se comporten igual. Si bien hay una tendencia, no deja de ser girasol, es un cultivo superplástico, pero no todos responden de la misma manera, ¿no? Por lo cual tratamos de dar un rango de recomendación de uso de densidad por ambiente. Y por ejemplo acá, simplemente para dar un pantallazo de eso, vemos por ejemplo un híbrido como es el ADB 5505CL, que es un híbrido que, digamos, en esos ambientes de más alto potencial responde fuertemente al aumento de plantas, gustándole en esos ambientes de alta entre 55.000 y 65.000 plantas por hectárea, mientras que en ambientes de baja también estamos en un rango entre 35 y 45. Pero por otro lado tenemos híbridos del estilo de ADB 5407CL, que son híbridos mucho más plásticos, ¿no? Son híbridos que incluso es difícil a veces hacer esa segmentación, pero podemos decir que agronómicamente / teóricamente, en ambientes de baja tenemos un plató muy grande entre las 35 y 70.000 plantas por hectárea. Esto que nos dice agronómicamente, y no le voy a poner 70.000 plantas porque estoy tirando semilla de gusto más en un ambiente muy restrictivo, y 35.000 plantas también suena bastante desafiante en girasol, por lo cual vamos a fuerte al medio, 45, 50 y nos ahorramos 10.000 semillas. Mientras que en los ambientes altos también tienen un rango de densidad un poquitito más bajo que el otro híbrido, ¿no? Así que bueno, es información que estamos generando para tratar de ayudar al productor a ser más eficiente y más productivo en estos planteos de girasol, ¿no? Tenemos ya el girasol, tenemos el lote, lo vemos, empieza a entregarse. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para una buena cosecha? Bueno, tenía pensado comentarles el uso de secantes y poder adelantar la cosecha de girasol como una práctica de manejo importante para el cultivo. Así que la idea es contarle un poco sobre el uso de desecantes, la posibilidad de poder uniformizar bien la madurez del cultivo, hacer que baje esa humedad. Cuando el cultivo llega a madurez fisiológica, o sea, el grano dejó de crecer, todavía tenemos una planta con mucha humedad, tenemos un grano con mucha humedad, y lo que tiene que pasar ahí es tiempo para desecarse y que pueda entrar la máquina y ya juntar el grano, venderlo y cambiar la camioneta. Lo más importante.
La idea es que con estos desecantes lo que nosotros podemos hacer es acortar ese tiempo. Ya vimos un poco de esto esta mañana. Los otros expositores hablaron un poquito. El poder acortar un poco ese tiempo, uniformizar el secado y poder hacer más fácil todas las labores de cosecha, pudiendo así reducir pérdidas, ¿no? ¿Cuándo usar desecante? Y si tenemos un cultivo muy desuniforme, vimos un poco de desuniformidad temporal, es muy común eso en girasol, el poder usarlo en ese momento es muy importante, o cualquier otra cosa que me esté amenazando al cultivo desde este momento donde ya tengo yo el máximo peso del grano hasta el momento en que yo puedo entrar con la cosechadora. Si tengo las palomas o las loras en el alambre con el cuchillo del tenedor, es una causa que me puede decir, bueno, tengo que usar desecante. Si hay probabilidades de muchos vientos, si tengo un tallo medio fino que me puede favorecer el vuelco y que puedo llegar a tener pérdidas, son todas causales que me pueden decir a mí, usa desecante. ¿Qué se usa como desecante? Lo ideal sería paraquat. Hay muy buenos resultados con saflufenacil, mostraban a la mañana algo de eso. El problema de estos dos es que tiene el vecino al lado. Y ahí es donde aparece el glifosato como otro producto que se puede utilizar como desecante y que disminuimos el riesgo de deriva a los lotes vecinos. En general, aplicando desecantes con 30-35% de humedad de grano, no tenemos pérdidas ni en el peso del grano, porque el cultivo ya llegó a madurez fisiológica, ni tampoco en la calidad del grano, ya tenemos el máximo porcentaje de aceite. Pero lo importante es detectar bien, y esto es un poco lo que traje para compartir con ustedes, es detectar bien el momento de la madurez fisiológica. Y acá vamos a ver que hay diferentes indicadores de la madurez fisiológica. El primero, y ya también lo mostraron en las presentaciones anteriores, es esta humedad del 38% que ha sido probado para condiciones de la provincia de Buenos Aires. Y en una gran variedad de híbridos de girasol anda muy bien. O sea, detectar el 38% de humedad ya nos estaría indicando la madurez fisiológica del girasol. Ese porcentaje de humedad tiene la desventaja que varía con el genotipo, o sea, no todos los genotipos llegan a madurez fisiológica con el mismo porcentaje de humedad, y también varía con el ambiente. Ambiente más seco, se va a secar más el grano, ambiente más húmedos, va a ser un poco más la humedad que va a tener el grano cuando llegue a madurez fisiológica. Entonces, ese más o menos 38, ya estamos hablando de un rango que puede ir de 34 a 50%. Y ahí es donde se nos entra a complicar un poco la decisión. Y aparecen otros indicadores que nos pueden servir de ayuda, y son indicadores visuales, de que el cultivo está en madurez fisiológica. El primero, como lo ven ahí, es el cambio de color de las brácteas. Uno puede ir asociando las brácteas que se van poniendo de color marrón desde la punta hacia la base, y más o menos uno calcula que cuando llega el color marrón a la parte más ancha de la bráctea, como se ve en la figura, uno estaría más o menos en un 30-35% de humedad. La escala fenológica habla del cambio del color de la en vez del capítulo, que va a ir virando de verde a amarillo. Uno también lo puede usar como indicador. Y una novedad que es vieja, pero es una novedad porque es una técnica que se usa mucho a nivel local, es la próxima. Es un trabajo que se hizo acá en la Universidad Nacional de Río Cuarto, ya tiene sus buenos años, miren, de 1983, y muestra que un buen indicador para condiciones locales es ver cuando se van cayendo naturalmente las flores del capítulo. ¿Está bien? No vale pasar la mano para que se caigan, eso no vale. Ni hacer la carita que saben salir en las fotos de las redes sociales, eso no vale. Sino que observar la caída natural de más o menos el 50% del vestigio de las flores tubulares es un indicador independiente de la humedad de que nuestro girasol llegó a madurez fisiológica. Una vez que nosotros detectamos esa madurez fisiológica, ya podemos usar
los desecantes y podemos adelantar, como veíamos en las presentaciones de esta mañana, hasta en 15 días el tiempo entre esta madurez fisiológica y lo que podemos entrar nosotros con la máquina ya a juntar el girasol. Impecable. Richard, desde la máquina. Y desde la máquina, si ustedes hacen de secado para mí, festejo. Me quedo sin laburo en realidad. Es mucho más fácil, chicos. Con lo que es girasoleros, no hay demasiado que inventar, más o menos. Lo que tenemos en Argentina es de lo mejorcito, porque somos referentes a nivel mundial. En muchos lugares no se hace girasol, así que te diría que no hay mucho que inventar. Tengan cuidado nada más con que a los muchachos les sobra máquina siempre, con lo cual nunca van a tener falta de motor y le van a poder dar todo lo que quieran. Entonces uno se puede dar cuenta por hasta dónde arrastró la raíz. Te das cuenta, 70 centímetros, 80, y le calculás más o menos cuánto iba el loco con el girasolero, ¿está? Hoy con los mapas y todo eso queda más evidente. Después, acá también nos pasa las máquinas más modernas, la que mejor se traga la soja, la que probablemente más nos haga llorar en el girasol, porque tiene todo preparado para tragarse una soja verde y después al capítulo de girasol lo hace pedazo. Entonces la van a tener que trabajar. Atenuarle los pateadores, atenuarle los cóncavos, los forrados, los cóncavos. Lo único que hicimos fue trasladar lo que ya sabíamos de las convencionales, lo trasladamos a las axiales. Forramos cóncavos, vamos evitando la trilla agresiva, ponemos cóncavos de barra redonda, en algunos casos combinado con los planas, pero en definitiva no hacemos más que trasladar lo que ya sabíamos. No hay mucho misterio ahí. Ahora, si ya el capítulo lo rompí antes de llegar a la trilla, ya ahí estoy frito, ¿no? Ahí empiezo ya, de ahí para atrás se empeora todo. Ahora, yo estuve hoy con dos muchachos del INTA San Luis, que eran de Villa Mercedes. ¿Están por ahí? Algunos que estuvimos charlando café de por medio. Si levantan la mano, los veo. A ver, ¿están por allá o se fueron? Se comieron unas medialunas y se fueron. ¿No estaban por ahí? Bueno, estábamos hablando precisamente de que habían estado, ellos eran operadores de máquina, y habían estado, claro, haciendo girasol también. Y dice, claro, yo le ponía la boca de sapo. Y yo, claro, tenías un montón de recursos. Hoy le decía a un chico lo que es la boca de sapo, no sabe de qué le está hablando. Entonces, también, fíjense lo que es una unidad de limpieza allá arriba, de las de antes. Teníamos 60 recursos para regular. Inclinación de zarandón, dirección de viento. Los viejos decían, la pongo de punta al viento. Y tenían un montón de recursos. ¿Sabías qué hacer con todo eso? Hacías bombones. Ahora, la de abajo de todo es la unidad de limpieza de una máquina actual. No hay nada para hacer. Así que, si no me la acomodan un poquitito, no puedo garantizar el resultado. Tengo que elegir el mal menor. O sucio, o tiro, o húmedo, pero todo no puedo hacer. Así que ahí es donde seguramente el secado nos puede ayudar muchísimo. Ahí tenemos unos ejemplos de cómo quisiéramos que quedara el capítulo de girasol. Está enterito, está pelado, pero nos llevó un rato acomodar la máquina, acomodar los pateadores para poder llegar a eso. Y a la derecha, esos gráficos a la derecha, apuntan a hacernos tener en cuenta lo que van a ser los descuentos. Es realmente, se pierde más plata ahí que en el suelo. Andamos con el arito como loco y no nos fijamos lo que nos van a descontar cuando eso llegue a planta. Entonces, muchachos, cuerpos extraños, humedad, todo eso pesa mucho, pesa tanto que estamos empezando a trabajar con un ábaco, que lo vamos a hacer con los muchachos seguramente de Advanta, para que uno tenga una pequeña planillita en el celular y pueda poner a cuánto está el flete, cuánto paga el falso flete, cómo es la curva de descuento y todo lo demás, porque ahí hay mucha más plata en juego que lo que puede quedar en el aro. Así que ese sería un poquitito el consejo en lo que es cosecha. Vamos a ponerle el ojo a lo que va en la tolva, que es donde más hay. Impecable. Bueno, me llegaron algunas preguntas online de las que vienen. Para vos, Jonathan, dice, ¿qué experiencias en manejo de densidades tienen? ¿Y cuál fue la más empleada pensando en rangos de siembra variable? Bueno, lo que más utilizamos es más o menos lo que mostró acá. El rango anda entre las 62.000 y las 48.000 plantas, tomando, bueno, la segregación de los ambientes, que a través del programa lo hace solo, o sea, va delimitando y tenemos 5 o 6 ambientes en esos lotes. Y la densidad promedio anda entre las 55 o 56.000 plantas, con los ambientes de alta producción en 62, 64. Ese es el criterio que nosotros tomamos en cuanto a la densidad variable, ¿no? Otra que surgió cuando vos mencionabas también el tema de suelos. ¿Cuáles son los niveles de salinidad a la que te animarías a producir girasol? Y nosotros estamos en salinidad, estamos
0,20 no sería un problema. A partir de 0,7 para nosotros es el umbral donde deberíamos empezar a prestar atención. Y el problema lo tenemos de 20 a 40, de 20 a 40, 40 a 60, y es ahí el límite donde nosotros nos manejamos. En este caso y en estos lotes hay alguno que tiene un poco más de gravedad que otro, pero el límite sería 0,7 de sal como elemento. Y bueno, ahí en ese rango yo no me pasaría mucho, ya que bueno, empezaría a tener dificultades en cuanto a construir rendimiento. Perfecto. Julián, ¿hay algún trabajo de uniformidad espacial, ensayo de rendimiento entre línea de 35 versus 52 o 70? Uniformidad espacial en conjunto con espaciamiento, no, pero sí por separado, ¿no? Y le diría que lo de uniformidad espacial y temporal, lo más reciente que hay, es lo que mostró hoy Sebas a la mañana, que eso fue parte de una red de ensayos que no solamente incluía el INTA Rafaela, que fue lo que mostró hoy Sebastián, sino incluía otras localidades a nivel país. Y medio que el factor común de respuesta fue que la uniformidad temporal termina siendo mucho más importante que la uniformidad espacial en el cultivo, ¿no? Creo que es parte de esa plasticidad que tiene, y eso va de la mano con lo que veíamos en el campo, ¿no? Sobre todo en esas siembras en el norte, con temperaturas muy frescas, que teníamos girasoles que emergían más tarde por ese frío y quedaban siempre como plantitas dominadas, más chicas, floreciendo más tarde con capítulos pequeños. Ahora ya sabemos que eso tiene un número negativo en rendimiento, ¿no? O sea, sería más importante eso que el espaciamiento, pero el espaciamiento, relacionándolo con la charla de Mauro, es clave para cerrar rápido el surco hoy en día, ¿no? Claro. Sí, sí. Fede, ¿se justifica aplicar desecante pensando en su impacto en el margen? Si alguno empezó ese cálculo. Habría que sacar bien la cuenta, pero como dijeron los expositores esta mañana, serían muy pocas las condiciones en las que no se debería usar el desecante. Tendrías que tener un cultivo muy uniforme, buenos días que favorezcan el secado rápido, un cultivo que no tenga ninguna enfermedad, que las palomas anden en otra. Serían las condiciones para no usar el desecante. O sea que son hoy en día mucho más las ventajas en desecar el cultivo que esperarlo. Jonathan, ¿querés aportar algo? Me decías. No, cuando decías el número, hoy una aplicación aérea entra entre los 10 y 12, 13 dólares, y un paraquat, el litro, anda en los 2,5. O sea, que rondaría los 15 dólares una aplicación de secante. Tocayo, ¿qué es lo que ves vos hoy? Yo creo que en los últimos 15 años hubo un cambio enorme cuando empezó toda esta lógica de la electrónica, la digitalización, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ves vos hacia adelante? ¿Dónde ves más avances en la metalmecánica moderna? En pulverizadoras, terrestres, e incluso en sistemas de aplicación aérea, siendo más concentrado, nanotecnología para productos, en sembradoras, en cosechadoras. ¿Por dónde ves, digamos, el avance más grande hacia adelante, o estamos ya cerca de un cierto plató? Hay dos aspectos. En cada disciplina te diría que hay cosas que son más, entusiasman mucho más. En pulverización hoy tenemos avances muy interesantes para controlar la gestión, para adaptarla a todo lo que sean cambios de velocidad de los equipos, que realmente tenemos PWM, picos dobles, picos múltiples, que si bien hace muchos años que está, porque hace más de 30 que tenemos, recién ahora lo estamos mirando. Y eso está bueno. Por eso quiere decir que en alguna forma nos está apretando un poquito el zapato, tanto por cuestiones ambientales o económicas, estamos queriendo optimizar todo. Así que te diría que en pulverización ha habido avances muy interesantes y hay tecnologías disponibles que, como en todas las cosas que dijimos, las tengo que rentabilizar. Yo puedo poner un equipo PWM, pero tengo que ver dónde lo pago y dónde no. Así de sencillo. En lo que es siembra, yo diría que hay que tener cuidado porque, por todo lo que dijeron ustedes, en el caso del girasol, que es lo que nos convoca hoy, la uniformidad temporal tiene mucho que ver con cómo ponemos la semilla en el suelo. Y yo les aseguro que yo reviso una sembradora con la profundidad de cada cuerpo y encuentro 3 centímetros de diferencia entre los cuerpos de la misma máquina gastada. Y eso nadie lo ve. Y lo que no nos puede pasar con la agrónica, que es lo que vos decís, como puse el otro día en un tuit que fue polémico,
Y un tractorista me dice, tengo 4 monitores colgados y no me cambian la turbo. No, eso no nos puede pasar, muchachos. No nos podemos comer la curva de esa manera. Está todo bien, la tecnología está divina, los monitores online, verlo en la nube, Starlink. Ahora, si no tiene cuchilla turbo, muchachos, estamos cagados. Entonces, no perdamos eso. Me asusta mucho perder el foco. Así que toda esta tecnología lo que hay que tener cuidado que no nos obnubile. Nada más. Rentabilizarla y que no nos obnubile. Vos sos docente acá en Río Cuarto, ¿no? De San Luis. De San Luis. No, te preguntaba porque hay mucha gente joven y está bueno el mensaje, ¿no? En todo lo que fuimos viendo esta mañana, a mí lo que me impresiona es la cantidad de variantes de cosas que tenemos, ¿no? Ya solo ver el panorama fitosanitario y todo lo que es el tema de herbicidas y usos y qué monitorear y qué mirar. El suelo pasó a ser, como diría un profesor de la UBA, Piñeiro, que la llama el Bob Esponja, ¿no? Porque dice, ahí abajo está todo, ¿no? Hay una universidad, un universo que va mucho más allá de lo que estudiamos en edafología. Y tal vez lo interesante preguntándole a Jonathan, que administra campos, es ¿cuánto requerís vos de este uso intensivo del conocimiento para, para toda esta complejidad, ¿no? Yo veía incluso todo el tema de cómo manejás los pH, las correcciones, el tema de monitorear las rotaciones de acuerdo a lo que está pasando, la correlación con el clima, los números. ¿Cómo es el aporte que vos tenés o el apoyo que vos tenés en disciplinas que tienen que ver con la agronomía y la ciencia? Bueno, yo creo que hay que formar en primer medida un buen equipo de trabajo donde se puedan generar todo lo que es datos para transformarlo en una información y en base a eso poder hacer variaciones. Pero hoy hay mucha tecnología disponible. Nosotros, en nuestro caso en particular, contratamos un servicio de todo lo que es el diagnóstico de suelo, armamos las prescripciones, pero bueno, constantemente estamos en comunicación para ir armando y esto es puntual lote por lote. Yo acá mostré girasol, pero nuestra producción se lleva adelante a través de siembra variable en girasol, soja y maíz. Esta campaña tenemos 570 ensayos para validar todo lo que es la parte de densidad en todos los cultivos. En girasol creo que rondamos en los 70 Ns, en maíz donde más fuerte tenemos los ensayos. Y bueno, un poco es para seguir ajuntando cada curva de este tipo de implementación, pero sin duda que bueno, hay que estar con los sensores para todos lados, desde lo económico, desde lo productivo, desde lo tecnológico, y yo creo que bueno, hay muchas herramientas y bueno, obviamente hay que priorizarlas, qué es lo que uno quiere primero ver. Yo creo que entender dónde lo estamos llevando adelante al cultivo, en primer medida, que es el diagnóstico de suelo, y es lo que acabas de decir, yo creo que el primer foco tiene que ser ese. Y en base a eso, de ahí partimos en las rotaciones, la nutrición, los cultivos, la plasticidad que puede llegar a tener un material u otro, tema de maleza, manejo de fitosanitarios, bueno, enfermedades, monitoreo. Yo creo que bueno, hay que estar en un montón de factores y sin duda que hay que tener un equipo detrás para poder llevar adelante muchas de estas cuestiones, si no se nos pasarían muchas cosas. Buenísimo, siguen llegando preguntas, así que me viene bien porque ustedes las redondean rápido y podemos hacer entrar más. Acá hay una pregunta que por ahí es un poquito compleja, pero es un tipo que simplifica, que es del portafolio de Advanta, pensando en las geografías, en las nuevas geografías que se suman al área girasolera, ¿qué es lo que ustedes están recomendando? Que me parece que eso viene bien complementarlo porque no lo hemos planteado. Podemos empezar por Córdoba, ¿no? Que hemos señalado algunas zonas, pensando un poco en todo esto que venimos hablando de esta complejidad, cómo se cruza agronómicamente. Sí, lo que tratamos de hacer, Richard, justamente para simplificar y darle al productor una recomendación simple pero efectiva, fue un poco segmentar nuestro portafolio, ¿no? Y tenemos alternativas que van para ambientes de medio a alto potencial, donde ADB 5407CL, nuestro híbrido tope de gama en rendimiento y en aceite, complementando con ADB 5310, que comparte esas características, pero con altísima tolerancia a fumopsis, que eso aún acá está alguna palabra desconocida, pero a medida que se haga más girasol va a empezar a llegar. Mientras que en ambientes por ahí un poco más restrictivos, ¿no? Cuando nos venimos por debajo de los 2.000, 2.500 kilos por hectárea, tenemos otros dos materiales que se caracterizan justamente por tolerar muy bien estos estreses hídricos y térmicos, que son el ADB 5505CL y ADB 5420CL+, que son dos opciones
súper estables para esos ambientes, y el 5420, que es un nuevo lanzamiento, es un híbrido que no solamente se comporta y se adapta muy bien a esos ambientes, sino que también rinde mucho en aceite con un fenotipo muy bueno para vuelco de capítulo, que eso es una cuestión no menor a medida que nos vamos hacia el lado de San Luis, ¿no? Impecable. Por ahí Pere, me puedes ayudar en esta. ¿Cómo ambientar los campos para saber zonas de alta y baja productividad? ¿Te animás? Ambientar campos. Por ahí me puedes ayudar vos o me ayudás vos. A ver vos. Bueno, primero en el diagnóstico de suelo, entender un poco qué es lo que hay abajo en materia de qué pH, qué salinidad, qué sodio, si es que lo tenemos. Después mirar un poco la materia orgánica y fósforo. Depende de las zonas de producción y, bueno, básicamente lo primero que ves es eso, podés ver la altimetría, pero en primer medida lo que es físico-químico y focalizarse bien en lo químico y dónde están los umbrales, qué tipo de pH tenés. Y bueno, en base a eso es qué estrategia de cultivo podés llevar adelante. En los ambientes de alta producción, bueno, quizás entre una soja o un maíz, en los ambientes de baja producción, que en este caso, y no lo aclaré, nosotros en esos ambientes donde están las prescripciones y donde yo mostré en los primeros slides, nuestra rotación es girasol maíz. La soja salió de esa rotación por una cuestión de que estamos limitados en techos de rendimiento y bueno, incursionamos el girasol porque la verdad que tenemos muy buenas respuestas, estamos en los 35, 36 quintales. Lo que suelo hacer, volar con el avión y tirar un centeno, ya que estamos temprano saliendo en cosecha, y generar una cobertura y después voy a un maíz tardío. Esa cobertura que hago la quemo en agosto, ya que gané fechas de siembra, y voy a un maíz tardío, que para esos ambientes estamos en los 8.000, 8.200 kilos. Fertilizado el maíz tardío, como tiene que ser, y al año siguiente vuelve a ir a girasol, y vemos cómo se puede llegar a presentar el año, y podemos llegar a hacer de vuelta un centeno o no, pero bueno, esa es la rotación pensado para esa situación. Yo creo que no todo aplica a todo, pero bueno, sí miraría un poco el tema de las cuestiones físico-químicas del suelo para entender a dónde me tengo que dirigir y con qué cultivo tengo que ir. Perfecto. Fede. No, quería agregar un concepto que creo que es clave, que lo mencionó Quiroga esta mañana, que es que la ventaja que presenta girasol como cultivo, y de lo que hemos estado hablando toda esta mañana, está muy relacionada con su raíz. Entonces, todas las prácticas de manejo, entre ellas conocer bien el ambiente donde vamos a trabajar, es importante el favorecer y permitir que el cultivo exprese su potencial en raíz, porque es el que nos ha terminado dando todas las características que hemos estado hablando en este congreso, que es el crecimiento de raíces, nos da esa estabilidad, esa característica que hace que sea un cultivo que vuelve a ser interesante para la región. Excelente. La última. Tocayo, ¿qué experiencias hay con las adaptaciones de cabezales maiceros para cosechar girasol? Vi algunas cosas y no me entusiasmó demasiado. Normalmente no llegamos con los capítulos parejos, así que cualquier golpecito a un capítulo que ya te está desgranando, eso se va derecho al suelo, así que salvo que eso es muy europeo. Hace años tuvimos acá cabezales que eran Morechil, franceses, eran eso, eran un maicero con una cadena en el lomo. Pero eso era para cuando cosechan los girasol ellos, que está normalmente verde la planta, seco el capítulo, lo han desfoliado, qué sé yo, todo. Para nuestra realidad, me parece que es pan para hoy y hambre para mañana. No estoy muy seguro. Muy bien. Bueno, voy a hacer un experimento. ¿Dónde más para estos sillones son bajitos? Venga, vamos a pararnos acá adelante. Vengan, no sean tímidos. Pasen, pasar. Poné cara de bueno. Pónganse de espaldas al público, que en realidad no es de espaldas, porque los protagonistas van a ser ustedes. Yo les voy a pedir a ustedes, porque en este tipo de cosas hay que ser y parecer, ¿no? A mí me encanta esto contarlo, ¿no? Guarda, no se caigan. Ya una vez me pasó la gran, ¿no? Así que les voy a pedir un fuerte aplauso para el grupo y ustedes son los que van a salir en este video.